Buenos días, iglesia. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el mensaje. Hoy día vamos a estar continuando nuestra serie que se llama La Carrera y hoy tenemos nuestro pastor de jóvenes. Él va a hablar hoy, que se llama Joshua Avila, y el mensaje va a estar increíble. Estamos muy felices que están aquí y si quieren contactarnos tenemos el correo de nuestro pastor aquí mismito y lo puedes contactar si quieres conectarse con nosotros. Y eso es todo por hoy. Espero que el mensaje que van a escuchar le va a tocar el corazón. Hola iglesia y muchas bendiciones a los que nos están oyendo online. Hoy comenzamos nuestro episodio 7 de la serie La Carrera. El tema de hoy, ¿cómo luce la victoria? Vayan conmigo a Hechos 19 y voy a leer desde el versículo 20. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Y después de eso, dijo, tengo que ir a Roma. Envió a sus 2 asistentes, Timoteo y Erastro, y que se adelantaran a Macedonia mientras que él se quedó un poco más tiempo en la provincia de Asia. Por ese tiempo se generó un grave problema en Efesio con respecto al camino, lo que le llamaron al cristianismo. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Y les daba trabajo a muchos artesanos. Los reunió todos junto a otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras. Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. Pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente a decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Y no solo lo ha hecho en Efesio, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida de respeto público para nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que a Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, le despoje de su gran prestigio. A oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar, grande es Artemisa de los Efesios. Pronto toda la ciudad se llenó de confusión. Todos corrieron al anfiteatro, estrando a Gallo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, y eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar en el anfiteatro. Adentro era un griterío. Algunos gritaban una cosa y otros otra. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaban ahí. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación. Él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar, pero cuando la multitud se dio cuenta que él era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por 2 horas, grande es Artemisa de los Efesios.
grande es Artemisia de los Efesios. Por fin, el alcalde logró callarlos lo suficiente para poder hablar. Ciudadanos de Efeso, le dijo, todos saben que la ciudad de Efeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Dado que esto es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales y si hubiera quejas sobre otros asuntos, podrían resolverle en una asamblea legal. Me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios y que no hay razón para todo este alboroto. Y si Roma exige una explicación, no sabremos qué hacer. Entonces lo despidió y ellos se dispersaron. En este capítulo del libro de Hechos, Lucas nos presenta el tercer viaje misionero de Pablo. Este viaje se centra en Efesio, la ciudad principal de la provincia de Asia. Pablo utilizó Efesio estratégicamente como base de operaciones para alcanzar a toda la provincia. Dentro de 3 años, Pablo trabajaba diligentemente en el evangelismo, sentando las bases para plantar iglesias en toda la región. Incluso es probable que las 7 iglesias de Apocalipsis, todas las cuales eran iglesias asiáticas, se establecieron durante este tiempo. Sin embargo, este relato del ministerio de Pablo en Efesio es selectivo y se centra especialmente en el tema de la guerra espiritual y el evangelio que triunfa sobre la magia, la hechicería y la brujería en toda la provincia. Esta región que fue tan sisuida por la idolatría y las fuerzas demoníacas que Juan escribe más tarde en Apocalipsis 2:13, que aquí es donde Satanás vive y tiene su trono. En otras palabras, Jesucristo le pide a Pablo que establecería la sede del evangelio justo en el territorio de Satanás. No es de extrañar que en la carta de Pablo a la iglesia de Efesio advertía contra las artimañas del diablo. Y recuerden los creyentes allá que no luchamos contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Al seguir esta narrativa en Hechos 19, responderemos a la pregunta importante: ¿cómo luce la victoria cristiana en todas las esferas de la vida? Personal, social y globalmente. En esta carrera, ¿cómo luce ser victorioso? La primera idea que quiero discutir es que la victoria cristiana muestra determinación personal. Para contexto, miremos algunos versículos previos de nuestro pasaje. En Hechos 19, empezando en el versículo 8, Pablo entró en la sinagoga y habló ahí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Si bien nuestra justificación y salvación es un regalo gratuito de la gracia de Dios, sin embargo, estamos llamados a trabajar en edificar el reino de Dios. Hay trabajo
por hacer. Pablo luchó y laboró fuertemente por 2 años a pesar de toda la opresión. De tal manera, ¿estamos dispuestos a participar en la misión de Dios? En nuestro nuevo nacimiento somos consagrados a Dios, comisionados como embajadores de Cristo y empoderados por el Espíritu Santo. Esta carrera de fe no es pasiva, es activa y laboriosa. Dicho de otra manera, el avance del reino de Dios requiere esfuerzo lleno del Espíritu. Pablo nos enseña acerca de esto en Filipenses 2, 12 al 13. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblar, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. El asunto es que nuestro Señor nos llama a laborar diligentemente para su reino. Esto no puede ser solo teórico. Esto exige que ajustemos nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestras familias y nuestras prioridades a la misión de Dios. Esto es lo que significa tener a Jesús como Señor. No pertenecemos a nosotros mismos, hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Dios es digno de nuestro esfuerzo. Al igual que Pablo y los discípulos en Efeso, debemos poner nuestro esfuerzo con la confianza que Dios dará el fruto. Ahora pregunto, como iglesia y como individuos, ¿estamos colaborando con Dios o tratamos la misión de Dios como secundaria, inconveniente? ¿Estamos determinados a ver a Jesús transformar nuestros hogares, nuestra iglesia y nuestra ciudad? La segunda idea que quiero enfatizar es que la victoria cristiana causa interrupción social. Considere lo que vemos dentro de los versículos 11 al 23 en Hechos 19. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos se llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. Y los espíritus malignos salían de ellos. Versículo 17, cuando se enteraron los judíos y los griegos que viven en Efeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de ellos que habían creído llegaban confesando y renunciando públicamente las prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Así, versículo 20, así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Por aquellos días se produjo un gran disturbio con respecto al camino. El verdadero avivamiento siempre nos empuja a la dirección de las personas, la sociedad y las culturas sin salvación o perdidas. Mientras el cambio social no es el evangelio siempre produce cambio social. La iglesia nunca debe ignorar la cultura, sino debe ser una voz profética, siendo testigo de la resurrección de Cristo y de la verdad. No podemos hacer discípulos de todas las naciones sin interrumpir los reinos de la tierra, los esfuerzos del hombre y el plan de nuestro enemigo. Dicho de otra manera, el avance del reino de Dios desafía los sistemas y normas culturales. Muchos de nosotros queremos evitar esta interrupción y controversia a toda costa. Por eso no evangelizamos, no oramos
y no los involucramos con la vida cívica. Ocultamos la luz para que nadie se moleste, se ofende o piensa negativamente de nosotros. Esto, mis hermanos y hermanas, es un pecado. Yo mismo he sido culpable de esto, pero es una forma pecaminosa de pensar. En nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras amistades, en nuestras escuelas, iglesias, en todas las esferas de la vida, debemos ser testigos y promotores del reino de Dios. En el pasaje vemos el ejemplo. La determinación de Pablo y los discípulos interrumpió el sistema socioeconómico de Efesio, donde la idolatría era económicamente lucrativo y políticamente apoyado. En Efeso no había separación de iglesia y Estado. Ellos adoraban a la diosa Artemisa, tenían templos respaldados por el Estado y formaban la sociedad de acuerdo con su falsa religión. Esta era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y, sin embargo, Dios empoderará a su pueblo para cruzar las líneas enemigas y traer salvación, liberación, avivamiento y restauración, todo lo cual interrumpe el sistema. Y para ser claros, no es que nosotros los cristianos debemos buscar el poder político. Debemos buscar a Jesús, quien ha prometido poner todos sus enemigos debajo de sus pies, según Salmo 110 y 1 de Corintios capítulo 15. Una vez más les hago una pregunta, como iglesia y como individuos. ¿Estamos interrumpiendo las tinieblas en Miami Springs? ¿Estamos orando, intercediendo para que Dios obre en nuestra ciudad? Aprendí recientemente que Miami Springs es considerado el triángulo de las Bermudas del tráfico sexual. ¿Sabías eso? Como iglesia, nos debe pesar saber que tales fortalezas existen en nuestro barrio. ¿Cómo debe responder el pueblo de Dios? ¿Sería posible interrumpir ese sistema con el poder de Dios? La idea final que quiero mencionar es que la victoria cristiana muestra dependencia total. Escuche la amonestación de Pablo a los creyentes en Efesios 6:10. Por último, ser fuertes en el Señor y en la fuerza de su poder. Debe animarnos a saber que el plan de Dios no depende del hombre. Dios cumplirá sus propósitos. Por esa razón, nuestras vidas deben estar marcadas por la humildad, la fe, la esperanza, el amor, el poder y confianza en lugar de la ansiedad, depresión, apatía y pasividad. Dicho de otra manera, el avance del reino de Dios depende de la providencia de Dios. Pablo y la iglesia de Efesios no tuvieron más remedio que depender de la gracia y poder de Dios. Venían contra el mismo trono de Satanás en Asia. Las estrategias humanas, por buenas que sean, son insuficientes. El esfuerzo humano, por importante que sea, es insuficiente. La sabiduría humana, por muy profunda que sea, es insuficiente. El único factor que produce la verdadera victoria es Dios mismo, a través de su palabra, su poder, su compasión, su salvación, su redención y su espíritu. Por esta razón es crucial que nos convirtamos a un pueblo lleno del Espíritu, completamente dependiente del Espíritu Santo para darnos poder del ministerio y para la misión. Una vez más pregunto, como iglesia y como individuos, ¿dependemos de Jesús? ¿Oramos para que Dios nos llene y nos use para transformar nuestro hogar, iglesia y comunidad?
Confiamos en que Dios obrará en medio de nosotros y bendecirá nuestros esfuerzos en el Evangelio. En conclusión, recordemos que el reino de Dios no es como el reino de este mundo. En el reino de Dios, la victoria conlleva determinación personal. Interrumpe de los poderes diomáticos en la sociedad y tiene dependencia total en Cristo. Me gustaría terminar con una cita del pastor Rich Villodas. Pentecostés, Dios derramando su espíritu, esencialmente nos hace saber que el cambio que anhelamos ver personal, social y globalmente no vendrá a través de nuestra propia fuerza, sino por el empoderamiento de Dios. Oremos. Señor, te glorificamos, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Tú has prometido a través de tu Espíritu estar con tu pueblo y darnos el poder de ir a las naciones y, como hablamos hoy, Señor, interrumpir la sociedad, pero con tu paz, con tu gracia. Yo pido, Señor, que tú llenes a cada creyente, escuchando con tu espíritu y llénalos, Señor, con visión, con pasión y que ellos se determinen, Señor, que ellos se deciden a seguirte a ti, Señor, a ajustar todo en su vida para que te sigan a ti, Señor, y que te glorifiquen a tu nombre y que edifiquen a tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 AM.